Muy bien, amados, pues Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor, amados. Retomamos ya nuestro estudio en los Hechos, que se conoce este libro como los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, cualquier buen teólogo, cualquier buen estudioso de la Biblia siempre considerará los hechos del Espíritu Santo, hermanos. Y la idea, hermanos, de hacer este estudio durante este tiempo es porque queremos recuperar, queremos refrescar, queremos, hermanos, volver a ver la iglesia, los comienzos, el génesis de la iglesia cristiana, hermanos, dónde comienza, cómo comienza. Y, hermanos, porque necesitamos hoy más que nunca en este tiempo el mover del Espíritu Santo a favor de la iglesia. Tiempos muy oscuros, muy difíciles, tiempos, hermanos, en los cuales las cosas no están bien y la iglesia está muy decadente. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, amados. Por eso es que estamos volviendo a retomar la doctrina, la enseñanza. Ahora bien, muchas de las cosas, hermanos, que se encuentran en el libro de los Hechos, hay bastante gente argumentando que todos esos sucesos fueron hechos únicamente para la primera generación de la iglesia, o sea, para el cumplimiento, el comienzo de la iglesia nada más. Sin embargo, yo soy de los que sigue creyendo que todo lo que está en el libro de los Hechos puede seguir aconteciendo, que el Espíritu Santo fue dado poderosamente, no solamente para la primera generación, pero fue dada también, hermanos, para que la iglesia pudiese subsistir. No solamente subsistir en medio de un mundo pecaminoso, pero ser poderosa en medio de un mundo pecaminoso. No solamente subsistir y ser poderosa, pero cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Ese evangelio se predica en el poder del Espíritu Santo. No podemos desconectar la gran comisión del Espíritu Santo. Todo esto lo estoy diciendo únicamente para recordarles lo que ya hemos hablado, porque ahorita en esta ocasión vamos en el capítulo 2 y el capítulo 2 es la primera manifestación, el derramamiento del Espíritu Santo. Ya hablamos sobre el tema y nos quedamos en el versículo 37. Hoy solamente vamos a cubrir del 37 al 39, una porción muy corta, porque vamos a tener que hablar, hermanos, sobre el bautismo en agua. Una controversia que hay ahí, pero antes de eso vamos a entender el texto. Vaya conmigo al versículo 37 del capítulo 2 de Hechos, si es usted tan amable. La palabra de Dios nos dice: al oír esto, hay que recordar, hermanos, que ese es el primer mensaje de Pedro. Después que vino la crítica, el señalamiento, estos están ebrios, están borrachos, dijo, estos no están borrachos, es el cumplimiento de la promesa dada al profeta Joel en los últimos días, ¿verdad? Entonces ya da el primer sermón. Y dice la escritura, estoy dándole el contexto en el 37, que al oír esto, ¿al oír qué? Lo que Pedro les había predicado, el Cristo que vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Rey y Señor. Eso fue lo que dijo. Al oír esto, compugidos de corazón, vamos a ponerle atención a esa palabra, compugidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Lo leyeron, amados? Sí, tremenda escritura. Ahora bien, esta escritura, hermano, ha producido mucha controversia en la cuestión, hermanos, de las teologías de lo que es el unitarianismo. Ay, discúlpeme, hermano, se me olvida el español, no hablo inglés, me quedo mudo a veces. Señor, tenga misericordia de mí. Unitarianismo, ay, no sé si lo estoy pronunciando bien, y lo que es, hermanos, el trianismo. Estas son controversias y pleitos que no se imagina, hermano,
¿Cómo ha habido? Aquellos que creen que Dios se ha manifestado a la humanidad a través, hermanos, de tres personalidades en un solo Dios: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aquellos que creen que no hay una existencia de un Padre ni de un Espíritu, sino que solo Jesús. Y luego se toma este versículo para hacer esa declaración. Después vamos a estar viendo el tema y hablando sobre el tema, hermanos. Así que no se impaciente, pero sí vamos a hablar del bautismo. ¿Cuál es la escritura correcta? Si es la de Mateo 28, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o lo que dice Hechos capítulo 2, bautizándoles en el nombre de Jesucristo, hermanos. Y vamos a tener una aclaración. Va a ver, hermano, que la Biblia no se contradice, ni la Biblia, hermano, se entorpece en sí misma. Que nos guste, hermanos, tomar un versículo y sacarlo de contexto para estar discutiendo y argumentando y peleándonos con los hermanos, eso ya es otra cosa. Nosotros, la Iglesia del Señor, no tenemos esa costumbre. Nosotros estamos muy ocupados predicando el Evangelio y empujando la gran comisión como para detenernos a discutir sobre una cuestión de interpretación de texto. ¿Me están escuchando, santos? Sí, ok, nomás para aclararle, pero sí vamos a tener que tocar el tema, hermanos. Ahora bien, volvamos al texto, hermanos. Dice la Escritura: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro. Es importante entender, hermanos, que estas personas ya habían escuchado de Jesús. Recuerde, el Cristo que vosotros crucificasteis. Eso es lo que dice la Escritura. Ya lo conocían, eran los mismos judíos. Era el mismo pueblo de Dios, hermanos, el que estaba escuchando este mensaje. Pero ahora hay algo diferente. Cuando Pedro se levanta, ya no es el mismo Pedro, hermano, que caminó con Jesús. Ahora es un Pedro que había vencido los miedos, que había tomado un carácter diferente, más firme, más sólido, más estable. Recuerde que antes hasta huyó, hasta declaró no haber conocido a Cristo, negándole, y cuantas cosas indebidas hizo. Pero ahora encontramos a un Pedro poderosísimo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fue la llenura del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso Cristo les había dicho: no salgáis de Jerusalén hasta que recibáis el Espíritu Santo, hermanos. Entonces ya lo reciben. Ahora, cuando se levanta y da el primer sermón, fue tan poderosa la palabra que dice la Escritura que se compungieron. Esta palabra compungir significa en el original golpear o pinchar violentamente en una fuerte emoción. Ahora, escuche esto. ¿Quién es el que trae convicción a la gente de arrepentimiento? El Espíritu Santo, hermanos. Ahora, ¿qué llevaba la palabra de Pedro? La unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trae convicción, el que toca. Ahora, mucha gente oye el Evangelio, pero lo oye y lo pasa inadvertido. O sea, ni hay un cauce, ni hay una meditación. Posiblemente en algún momento tenga una simpatía por el mensaje, porque el mensaje es bonito, es bueno, es agradable, ¿verdad? Perdón, salvación, Dios te ama, pero no proceden a la salvación, porque se necesita el toque del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado de ese toque? El compungido, ese momento en donde sienten un golpe, un pinchazo, dice el texto, violento en el corazón, en el centro de las intenciones, y de ahí, hermano, viene una fuerte emoción. Por ello, hermanos, hay gente que no cree, hermanos, en lo que son las emociones. Lo que pasa es que no leen el texto, pero sí había ese momento de quebranto, de dolor. Se recuerda el primer día cuando algunos de ustedes recibieron a Cristo, cuánta fue la emoción.
cuánto, hermanos, el cauce. Algunos lloraron, otros, hermanos, se gimieron, otros sintieron un peso de arrepentimiento tremendo en sus corazones. El toque de Dios, el poder de Dios, hermano. Entonces, eso se ha perdido. Hoy tratamos de convencer a la gente del evangelio y usamos psicología y métodos sociales y psicológicos para traer un convencimiento, cuando la realidad es que lo que la gente necesita es el toque del Espíritu Santo. Pero para que esto suceda, el que predica debe de llevar la unción del Espíritu Santo, la investidura, el poder del Espíritu Santo, hermano, para que cuando hable no salgan de sus labios únicamente sonidos en forma de palabras, sino que salga de su boca poder transformador. Ahora, ¿qué está pasando? Que la iglesia ya no tiene esa llenura, y al no tener la llenura habla, pero no hay resultados. Y en algún momento hay algún convencimiento, alguna simpatía de las personas y hasta la asistencia a la iglesia. Y algunos permanecen en la iglesia por años, pero llega el tiempo en que dejan de venir porque nunca fueron salvos. Estaban convencidos, pero no convertidos, porque al último es el Espíritu Santo. Entonces entendamos algo, hermano. Sintieron ese golpe interno, hermano. Fueron tocados en el sentido de la culpa. Para que verdaderamente haya salvación, la gente tiene que ser tocada en el sentido de la culpa, porque el que ha pecado es culpable de juicio, y la paga del pecado es muerte. Entonces, en ese momento sintieron la carga de su propio pecado, sintieron un dolor profundo, y entonces es cuando hacen la pregunta, hermanos, ¿qué debemos de hacer? O sea, me siento así, esta es mi reacción, este es el pinchazo, el golpe violento, la emoción que tengo. Fui tocado en el sentido de mi culpa. Ahora, ¿qué debo de hacer? Entonces viene la palabra, y siempre vamos a ver, porque esa es la discusión y el argumento de bautícese, y ese es el punto. Pero nunca leen lo que antecede al bautismo. Dice, arrepiéntanse. Ahora, aquí viene, póngame atención y me va a seguir la línea cuidadosamente. Hay gente que diferencia mucho entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de los hechos, hermanos, del Espíritu Santo. Y aquí déjeme decirle algo bien tremendo. Aquel bautismo era para arrepentimiento. ¿Para qué es este bautismo aquí? Para arrepentimiento. Ahora, ¿por qué se pelea tanto y se discute tanto la fórmula? Se pelea y se discute la fórmula porque se le da al bautismo poderes salvíficos. Perdóname, pero no. El bautismo no lava tus pecados. El bautismo no pone tu nombre en el libro de la vida. El bautismo no te cambia, ni te hace mejor ni peor. Lo que a ti te cambió fue la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que te cambió? Cuando pusiste tu fe en Cristo y lo confesaste con tus labios y lo creíste en tu corazón. Hay organizaciones cristianas que a cualquier persona agarran, te bautizas y lo agarran y lo meten al agua, sin un entendimiento, sin saber si hay un fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del arrepentimiento. Ahora, para que una persona se arrepienta, tiene que sentir la culpa, el golpe. Ay, Señor del cielo, qué tremendo está esto. Arrepentimiento en el Antiguo Testamento, en su esencia misma, es cambio de conducta. En el Nuevo, eso es el hebreo. En el Nuevo Testamento, la esencia de arrepentimiento puede significar cambio de opinión o de propósito. Gente que se bautiza, pero nunca cambia.
Entonces, el bautismo no tiene poderes salvíficos. El bautismo es la respuesta que uno le da a Dios por haberle recibido en el corazón. Es el contrato. Es el testimonio a la iglesia y al mundo que me morí para el pecado y ahora vivo para Cristo. Hay que entender el texto, la teología, hermanos, para poder explicar y no ser confundidos con tantos pleitos y discusiones que no llevan a ningún término. Que si Dios se ha manifestado como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Ay, hermano, esto lo quería dejar para otro día, pero ya se me calentó la cabeza aquí. Mire, a ver ahí mismo, dale por favor en Hechos capítulo 2, dame el 28. A ver si le atino, porque no lo traigo apuntado, nada más. A ver, el 28 dice, vete al 26, vete al 24. Ok, vamos al 22. Varones israelitas, lea conmigo ahí, léalo cuidadosamente. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, aquí vemos un personaje divino. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. No olvide eso, hermano. Varón aprobado por ¿quién? Jesús, aprobado por Dios. Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que ¿quién? Que Dios hizo entre vosotros. ¿Por medio de quién? Hay una lógica en el texto. ¿Cómo vosotros mismos sabéis? Versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de quién prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. 24. Sígalo leyendo conmigo. Al cual ¿quién? ¿Qué hizo ese Dios? ¿A quién? Bueno, si vas a eliminar al Padre y al Espíritu Santo de la divinidad, hay que quitar todo el libro de los Hechos. Hay que quitar, discúlpeme, todo el libro de Juan. Hay que quitar a Mateo. Hay que quitar el capítulo 3 de Mateo, donde dice que Jesús fue bautizado y oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él escuchad. Y ese Espíritu Santo que bajó en forma de paloma y se posó sobre él. Vamos adelante, ahí mismo. El cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza. 27. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 30. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32. A este Jesús resucitó ¿quién? De lo cual todos nosotros somos testigos. 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor, ¿a quién? Siéntate a mí. 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. ¿Dónde vamos? Y luego ya entramos en el 37, ¿no? Entonces, hermanos, hablar del Padre es hablar del Hijo. Hablar del Hijo es hablar del Espíritu Santo. Es la manifestación de Dios a la humanidad. Ahora, volvemos otra vez al texto, acá abajo donde andábamos.
Entonces el bautismo es para arrepentimiento. Es el cambio de propósito. Y no solamente es eso, pero en el Nuevo Testamento, aparte del original decir que significa cambio de opinión o de propósito, también es lamentarse, experimentando aflicción, pena o disgusto. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas se sienten en ese compugido, sienten lamento, experimentan aflicción. ¿Por qué? Por el pecado. No les había sido revelado el pecado, pero el Espíritu Santo les reveló que son pecadores. Y entonces es cuando nos dimos cuenta que necesitábamos salvación. Y nos dimos cuenta a través de las Escrituras que a través de Cristo podíamos obtener salvación si creíamos en Él, si le confesásemos con nuestros labios. Entonces la obra de Dios, hermanos, es una obra tripartida. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos trabajan. Un solo Dios, hermanos, en nuestra propia salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Entendieron, santos? Ahora, volvamos a la cuestión del bautismo del arrepentimiento. Segunda de Corintios 7, 9 al 10, amados. No quería entrar ahí, pero se me calentó la cabeza y ya entré. Versículo 9 del capítulo 7 de Segunda de Corintios. Fíjese cómo dice Pablo sobre esto. Porque el arrepentimiento continúa, la contristación continúa. Versículo 9 dice: ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. El arrepentimiento va acompañado de esa contristación, con ese lamento, hermano, con ese quebranto. Hermano, no podemos escandalizarnos ni señalar y decir que son solamente emociones. No, amados. Una persona en un altar llorando, arrepintiéndose de sus pecados, en quebranto, está siendo renovada y transformada por el poder de Dios. Al menos en mi experiencia personal, nunca lo voy a olvidar. El día que el Espíritu Santo se reveló a mi corazón, hermano, y entró un quebranto profundo, amado. Tuve que confesar a Cristo, porque fue tanto el peso y la convicción que venía del exterior, de afuera. El Espíritu Santo tratando conmigo. Hermano, voy a cumplir 54 años. Esto pasó cuando tenía 18. ¿Qué tan real fue aquella experiencia? Que después de tantos años aquí me tiene todavía con esa pasión y ese deseo, porque el Espíritu Santo toca a la gente. Cuando vayas a orar, pídele a Dios: tócalos, Señor, tócalos. Tócalos, que cuando oigan la palabra que salga de mis labios, que vaya en la unción del Espíritu. Y que cuando ellos la escuchen, sientan el peso, el quebranto, esa contristación, dice aquí la Escritura, para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Se da cuenta? Tiene que haber arrepentimiento. La salvación está condicionada al arrepentimiento, y el arrepentimiento está condicionado a la revelación del Espíritu Santo. Por ello, la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Predicar en el poder del Espíritu Santo, hermano. No se meta en discusiones, hermano, en argumentos. Déjelos. Estamos tan ocupados porque hay tantas almas que salvar y tanta gente por la cual orar.
Y nuestros hijos necesitan la revelación. Y los hijos de nuestros hijos van a necesitar la llenura del Espíritu Santo. ¿Usted cree que tengo tiempo? Cuando el tiempo se acorta y las almas se pierden. Porque la iglesia está en discusión de interpretación de texto. Predica a Cristo Jesús. Háblales de ese sacrificio. Y ora al Señor cuando les hables, para que sean tocados por Dios. Tu trabajo es predicar. El que salva es Cristo. Yo no puedo salvarlos ni convencerlos. Solamente hablarles. Es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Amén, santos. Puedo seguir leyendo, pero lo vamos a dejar ahí. Entonces, contristar es sentir dolor y tristeza, quebranto. Se compugieron de corazón cuando oyeron ese mensaje, hermanos. Ese es el arrepentimiento. Ahora bien, ¿cuál diferencia hay entre ese bautismo y el bautismo de Juan el Bautista? Bueno, la única diferencia que podemos encontrar es que Cristo todavía no había ido a la cruz del Calvario, pero ya estaba el procedimiento hacia el arrepentimiento, porque a eso vino Juan el Bautista, a preparar el camino para el Mesías, según la escritura de Isaías. Por ello, hermano, leemos rápidamente en Lucas capítulo 3, y voy a leer bastante. Me voy desde el 1 hasta el 16. ¿Qué les parece? Si ustedes me acompañan. En capítulo 3 de Lucas, versículo 1 al 16. Recordando que este autor, el del Evangelio de Lucas, es el mismo autor del libro de los Hechos. Amén, santos. Entonces no hay confusión en ello. Mucha gente, hermano, degrada a Lucas, porque Lucas, hermano, es el que más habla del poder del Espíritu Santo. Es el que más habla de la gloria del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo que está pasando, hermano? Que se están viendo estos libros como textos históricos. Y mucha gente argumenta y dice, estos son textos históricos. Para nosotros son textos inspirados, canónicos. ¿Qué significa esto, hermano? Que llevan el poder y son palabra de Dios. Amén, santos. Ahora, versículo 1. En el año 10 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. Ahora, ¿por qué estoy leyendo todo esto? Porque Lucas era historiador. Eso no fue un loco nada más que se le ocurrió escribir. Indagó delicadamente, cuidadosamente. O sea, que era un perito. Quiere decir que era un hombre inteligente. Pablo era otro personaje. Pedro era pescador, muy diferente. Mateo era cobrador de impuestos, también escribió. ¿Me están entendiendo, santos? Entonces, estamos hablando de un hombre con mucho intelecto, pero que entendió el mover del Espíritu Santo. Porque la gente atribuye a la ignorancia el mover del Espíritu Santo a lo que nosotros conocemos como una teología pentecostal. Y no es así. No es así. Vamos adelante. Estoy explicando así a grandes rasgos. 2. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando, ¿qué dice ahí? El bautismo de él para perdón. ¿Qué les dijo cuando se compugieron de corazón? Arrepentíos y bautícese para perdón de. Es que esto no ha cambiado. El procedimiento del bautismo es cuando llega la convicción. Ahora, todavía no había un cumplimiento total. Cristo tenía que ir a la cruz para luego mandar el poder del Espíritu Santo. Pero el mensaje seguía siendo el mismo. Arrepentidos, arrepiéntanse. Arrepentidos, ese es el mensaje. Arrepiéntanse. Ahora sigamos leyendo. Para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle sea rellenado y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. 6.
17, disculpe. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de ¿qué? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. La gente preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? Otra vez la misma pregunta: ¿qué hacemos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y los dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis a nadie, y contentaos con vuestro salario. Cambio de propósito, porque tenía que haber quebranto. Hermanos, ¿sabe qué está pasando? Que mucha gente dice convertirse, pero no cambia. Juan ya está estableciendo los parámetros. El arrepentimiento te lleva al cambio. Si antes eras tranza, ya no eres tranza. Digan amén, los tranzas. Aleluya. Bendito Dios. Antes mentías, ya no mientes. Eso es lo que Juan está enseñando cuando preguntas: ¿qué haremos? Lo mismo en el libro de los Hechos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vámonos. ¡Pum! El sello ahí. Porque al último, este poder del Espíritu es el que llenaba a los predicadores y el que tocaba a los oyentes de los predicadores. Había falta algo ahí. ¿Qué faltaba? Es que yo no soy el Cristo. Yo vengo preparando el camino, anticipando, diciendo qué es lo que viene. Este es el arrepentimiento. Este es el bautismo. ¿En qué consiste el bautismo? No en echarle agua en la cara o en la frente. Es que tiene que haber una sumersión. ¿Por qué? Porque Romanos lo dice claramente, que los que somos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte, para luego ser levantados y resucitados a vida nueva. El bautismo es la sepultura. Cuando te sumergen, te moriste para el mundo y te levantaron y ahora vives para Cristo, hermanos. Simbolismos ¿de qué? De lo que sucedió en tu vida cuando recibiste a Cristo. Moriste para el mundo y naciste de nuevo en el Espíritu. Y cambiaste completamente. Fuiste transformado por el poder de Dios. Aquí todos manifestándose. Se manifestó el Padre en tu vida. Se manifestó el Hijo en tu vida. Se manifestó el Espíritu Santo en tu vida. Hay toda la gente todavía peleando. Es que si te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, olvídate, no eres salvo. Por favor. Fíjense bien, cada vez que yo bautizo, siempre les digo: Padre, lo bautizamos en el nombre de Jesucristo. Sí, escúcheme, póngale atención a mis ceremonias de bautismo. Y en el momento de sumergirlo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la confusión? Si esa persona ya fue salva, ya recibió a Cristo, ya fue cambiada y transformada por el poder de Dios, ¿cómo le puedes quitar la salvación por una u otra fórmula? Ah, caray, no se enoje. Ya empecé a sentir tensión. ¿Dónde me quedé? No me perdí. Ya, ¿verdad? Terminé. Sí. Entonces, Mateo 3, 1 al 2.
Eso es Lucas. Ahora vamos al otro, el ente de Mateo. En la Mateo capítulo 3, versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha. Arrepentimiento. Y ese arrepentimiento continúa, pero ahora, hermanos, en la revelación del Espíritu Santo. Él toca. Y aquellos mismos que crucificaron a Cristo, esos mismos ahora se están compungiendo en su corazón y haciendo la misma pregunta que ya le habían hecho a Juan el Bautista: ¿qué hacemos? Bueno, ahora bautícese cada uno en el nombre de Cristo Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ahí mismo, en el versículo 11, ¿cómo andamos? Ya se me fue el tiempo. Versículo 11 del capítulo 3. Entonces Mateo ahora lo está escribiendo diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará, porque habla también del juicio sobre ello. Entonces, amados del Señor, volviendo otra vez a Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y el versículo 38, y Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y aquí entra otra controversia, ¿verdad? Los electos nada más, armenianos contra ¿cómo se llaman esos? Calvinistas. Es que no es para todos, nomás el grupito que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, los demás todos. No. De tal manera amó Dios al mundo, a todos cuanto Dios llamare. El evangelio es para todos, para cualquier persona. Y sí hay un libre albedrío, y sí la gente puede rechazarlo y puede decirle que no. Nuestro trabajo no es interpretar, nuestro trabajo es predicar. Así que no se vaya a sentar en sus laureles y luego decir: al cabo el número ya está contado. No, espéreme, todavía hay esperanza. Toda persona que no tiene a Cristo puede ser salvo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, santos. Así que no nos vamos a detener, hermano. No nos vamos a estancar en ideas, ni doctrinas, ni ideologías, ni pensamientos, ni interpretaciones, ni argumentos. Predicamos a Cristo, hermano. Él es la salvación para la humanidad. Amén, amados. Para todos cuanto nuestro Dios llame. Amén. Échale ganas. Ánimo. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, amados de Dios, vamos a quedarnos aquí y continuamos la semana que entra con los siguientes versículos. Aquí lo más importante es, hermano, que la gente cuando reciba la palabra se arrepienta de sus pecados con compungidos de corazón, con ese golpe, ese pinchazo violento en sus emociones, tocados en un sentido de culpa, hermanos, con un cambio de conducta, un cambio de propósito y con un lamento que experimente aflicción, para que pues esa pena, ese disgusto los haga cambiar para la gloria de Dios. Hágase un buen estudiante del texto, hermanos, y lea las escrituras. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias a Dios, amados.